Mire, hay una escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ahora que habéis sido liberados, o habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. Quisiera que lo digamos todo. Todo el que está leyendo ese texto, por favor, dígalo. ¿Cómo es que termina? Y como fin. ¿Ves lo importante de esto? Ahora que hemos sido libertados del pecado, no es que yo me voy a entretener a quedarme en el aire como que nada más ha pasado y que yo no debo hacer nada. Hay una demanda celestial sobre este punto. Una demanda para cada hombre, para cada ser vivo, luego que conoce esta verdad, es demostrar un tipo de fruto que no lo debo dar yo en su lugar, ni lo debe dar la pastora en mi lugar, sino que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecados y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Puede sentarse, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús que tú me des palabra de sabiduría, me des palabra de gracia y traiga palabra de edificación como lo que es tu palabra. Abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús sometemos todo espíritu de distracción, todo lo que quiera querer robar o estorbar la palabra, lo sometemos en el nombre de Jesús. Y que la atmósfera que está por medio de la oración se mantenga por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los libros que impactó mucho mi vida y que se los exhorto a cualquier creyente que lo lea es el libro de Romanos. Romanos, como todas las cartas paulinas, contienen un sinnúmero de mensajes importantes para la iglesia. Muchas personas nos fascinamos con la historia de la Biblia en lo que es el Antiguo Testamento. Nos fascinamos en las historias del Mar Rojo. Nos fascinamos de las historias de victoria, los cantos de victoria que aparecen en los Salmos, el libro de los profetas y todo ese tipo de cosas. Porque cuando usted empieza a leer los profetas y cómo se movieron en una dimensión tan imprecedente, tan poderoso, tan grande, usted se sorprende. Para mí, esto era todo en la Biblia cuando yo me convertí. Cuando yo escuchaba que alguien que agarró un manto y dividió el río y que otro puso la planta de los pies y las aguas se detuvieron en un montón, yo decía, pero esto parece como una historia, no sé, sacada de la imaginación. Pero a la medida que uno va leyendo todas esas historias, va creciendo en fe, porque se va conectando con el Dios de Israel. La tierra de Israel es una tierra que produjo unos niveles de milagros que no se ha visto todavía en ninguna otra tierra. Todo el que es conocedor de la palabra sabe que lo que Dios empezó a hacer con esta tierra y lo que fluía en esa tierra es como un general, Naamán, ¿verdad? Que dice la escritura que en su tierra, Siria, él era un general famoso. Él era el hombre de confianza de su Señor. Por medio de él había victoria en Siria, pero el tipo era leproso. El hombre tenía una enfermedad que todo el mundo tenía que correrle. Pero él tenía una muchacha que era sirvienta, la servidora, una esclava. No se menciona su nombre, pero ella se le acerca a su ama y le dice, óigame, en mi tierra están sucediendo cosas que yo sé que para acá no pasan. Háblele a mi señor, porque allá en mi tierra hay un profeta que si él llega allá, esa lepra se le va a quitar. Hoy, ¿qué mujer que tiene su esposo lleno de llagas se le va a quedar callado con una noticia así? No, ella, la mujer fue y le dijo, óyeme,
La esclava que tenemos aquí dijo que allá en Israel hay un profeta y dice que él te puede ministrar y tú puedes ser sanado. ¿Cómo no? Agarraron y prepararon de todo y el hombre corre para allá. El profeta ni siquiera, pastor, le prestó atención. No, el general, todo el mundo tenía que rendirle pleitesía. Le dijeron, aquí hay un general que vino porque él quiere que Dios lo sane. Vete y dile que se zambulle en el río Jordán 7 veces. El general dijo para sí, pero ven acá. Yo pensaba que él se iba a levantar, me iba a recibir, iba a poner la mano sobre mí y yo iba a ser sanado. Los ríos de mi tierra, dice él, son más importantes que este río. Este río está todo asqueroso. Pero un sabio que siempre aparecen, que sirven a los jefes, le dijo, pero si el profeta te hubiese pedido cosa mayor, ¿tú no lo hubiese hecho por tu sanidad? Lo puso a reflexionar. Es verdad. Y fue y se zambulló 7 veces. La 7ª vez, cuando sube, dice la Biblia que la piel se le puso como la piel de un niño, limpia. El hombre salió contento, loco. Yo le estoy relatando esta historia. Estas son una de las historias que a mí me avivaron. Me llegaron a siempre adorar al poderoso Dios de Israel. Este mismo profeta se cae un hacha, el hierro en un agua. El criado dice, era prestada. ¿Dónde se cayó? Ahí. Coge una vara y el hierro sube. De ese Dios que estamos hablando. ¿Quién que empieza a leer las escrituras, su fe no empieza a ser como avivada? ¿Quién que empieza a involucrar su espíritu y su corazón en las escrituras, escuchando y leyendo? Le decía a un joven ayer o antes de ayer que a la medida que yo estudiaba las escrituras me impactaba tanto que yo lloraba y las imágenes de la historia se quedaban en mí como que yo estaba viendo una película. Pero había una situación. A la par que yo leía todo esto, producía fe, pero en mi interior y en mi naturaleza pecaminosa con la que yo había venido del mundo no había producido cambio. Y de esto es que yo quiero tratar. Porque todo creyente, su fe puede crecer, su fe puede gozarse, en su fe puede admirar la cosa de Dios, pero en cuanto a su vida de santificación, en su vida de regeneración, en un nuevo cambio, sigue siendo la misma persona. Fácilmente una persona que ame a Dios, que ame al Señor, que se goce en el Señor, puede venir al culto y saliendo del culto, habiendo recibido un impacto de Dios, porque no es que no lo ama, ama al Señor, pero al salir de aquí puede salir e irse a fornicar, muy normal. Pero tú lo viste llorando aquí en el altar. La viste que cayó al piso brincando porque se le ministró. Y no es que no ama al Señor, pero cuando sale de aquí, sale a tener sexo con su pareja, que no es su esposa o no es su esposo. Y usted dice, pero ¿y cómo se puede trabajar esto? ¿De qué manera un creyente puede entender que una vez que tiene a Cristo, su vida ya no le pertenece? Que no es yo tener una relación con el Dios de la iglesia mientras estoy en las 4 paredes que llamamos iglesia. Y luego que yo salgo de aquí, me olvido del Dios que está en las 4 paredes. Solamente sé lo que sucedió allí, pero mi relación en cuanto a la santificación se me puede hacer un poco difícil. Pero cuando yo empecé a estudiar las escrituras ya en el Nuevo Testamento, que es lo que de verdad le concierne a todo nuevo creyente, le concierne leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estas cartas paulinas están dirigidas para traer formación, carácter a la vida de todo ser vivo, entiéndase todo cristiano. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que yo le invito en su casa, empiece a leerlo desde su capítulo 1. Abra su espíritu y su corazón, empiece a hacer nota, subraye lo que no entienda,
pregúntele a su líder o pastor inmediato acerca de lo que no entiende. Porque le voy a decir algo. Una vez que usted camine en estas escrituras, su vida no será igual. La mía no fue igual. Y creo que todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios y las escrituras, su vida no la pudo dejar igual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Él nos hace entender por el Espíritu de Dios que una vez que ya yo fui hecho siervo de Dios, a todos aquí cuando estamos en la iglesia: siervo, Dios te bendiga; siervo, Dios te bendiga; sierva, Dios te bendiga. Él nos hizo siervo, porque el siervo es un servidor. El siervo es alguien que está postrado a los pies de su Señor. Y el apóstol dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si yo llamo a Jesús Señor y dice que nadie puede llamarlo Señor si no es por el Espíritu, ¿por qué esa palabra es tan poderosa? Nadie puede llamarlo Señor si no es por el Espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque usted nunca reconocerá que alguien es su Señor si usted no está sujeto bajo su señorío. Cuando usted habla del jefe suyo de trabajo, puede ser que este sea su Señor, porque usted está haciendo la voluntad de ese Señor, porque tiene esas reglas. Porque si usted no las hace, pues tendrá problemas. Entonces nadie puede reconocer el señorío de Cristo y a su vez el señorío de Cristo no gobierne su vida. Entonces él dice: una vez que ya tú fuiste libre del pecado, tiene que manifestar un fruto. Pero aquí me enfoca algo tan importante, que de yo no demostrarlo estorba mi salvación. Esto me dice que no me califica lo fiel que yo pueda estar en una congregación en cuanto a asistencia, en cuanto a servicio, en cuanto a mi ofrenda, en cuanto a mi diezmo. Si cuando el Espíritu de Dios me pasa el escáner que dice aquí que una vez que ya tú fuiste siervo, no te dice líder, que una vez ya tú fuiste siervo, no te dice que ya a los años que tú estás en la iglesia, no, desde que ya tú fuiste un siervo, entonces lo que se te está preguntando es: tiene que manifestar un fruto llamado la santificación. Porque cuando manifieste la santificación, el final de todas las cosas, ¿sabe qué es? La vida eterna. Es decir, que yo no me garantizo la vida eterna porque yo sea un buen diezmador, o porque yo sea un buen ofrendador, o porque yo asista bien en todos mis cultos. Sí, porque aquí hay que hablar esto bien claro. Porque nos volvemos hasta el punto de ser religiosos. ¿A qué punto podemos ser hasta religiosos? El religioso es muy fiel a su asistencia a la iglesia. El religioso es muy fiel a los temas que conciernen a la iglesia. Pero en la verdad, Jesús le tuvo que decir a sus apóstoles cuando los estaba formando, le dijo: miren, hagan todo lo que ellos dicen que deben hacer. Pero hay un solo tema que yo quiero que ustedes observen: no hagan lo que ellos hacen. Eso eran religiosos, muy apegados a su filosofía de creencia, muy apegado a las leyes de Moisés, muy apegado a todo lo que hablaba acerca de Dios. Pero de las palabras a los hechos eran cosas muy diferentes. Hoy es muy parecido la generación que viene creciendo en este tiempo, porque viene creciendo muchos apegados a tener que venir a la iglesia, pero alejado de lo que se llama la santificación, que es lo que te conecta con el Dios de la iglesia. Hay gente que en los cultos pueden estar en el aire. En el aire me refiero mentalmente, están desconectados de lo que acontece y miran para aquí, miran para allá, o párese si se tiene que parar, siéntese si debe sentarse.
como algo mecánico. No porque tienen una revelación de lo que acontece en el lugar donde se está adorando a un Dios verdadero. Y si no le dicen párese, no se paren. Si no le dicen aplauda, pues no aplauden. Alaben al Señor, nadie alaba. Porque se vuelve algo como que hay un control remoto. Desde aquí empieza alguien con el control. Tú. Y ahí mide el ánimo. Entonces desde aquí empieza a decir alguien, bueno, ese culto como que no está, usted no vino a rendir culto a Dios, y empiezo a latearle, a tirarle bombazo, porque usted tiene que hacer lo que yo estoy diciendo. Pero no se trata de eso. Es que si yo no manifiesto la adoración, va a parecer fuerte esto. Si yo no manifiesto una adoración pública, es porque en el privado yo carezco de una santificación. Cuando yo tengo la santificación, que es lo que me garantiza la vida eterna, yo tengo una adoración fluida, no solamente en el templo. Yo la tengo en el baño, yo la tengo en el vehículo, yo la tengo en el trabajo, yo la tengo en las calles. Nadie tiene que tomar un control. Si estoy sentado, estoy adorando. Si estoy en el baño, estoy adorando. A los religiosos se les enseñaron que usted no podía estar sin ropa porque no puede ni siquiera orar sin ropa. Mi mamá no podía verme de que yo estaba orando sin camisas. Me dijo, tú estás ofendiendo a Dios. Y yo tenía que estar con ese temor. Hasta que el Dios de la santificación se me fue revelando. Y ya yo estando sentado en el baño, en mis necesidades fisiológicas, yo empezaba a oír a Dios. Y yo decía, esto no es lo que me enseñó mami. Esto sobrepasa las enseñanzas de mi casa. Si terminaba o teniendo relaciones sexuales con mi esposa, y en el momento de mi acto sexual estoy adorando a Dios, la presencia de Dios me cubre en mi acto sexual. Porque no es una religiosidad. Es que cuando tienes una relación con el Dios vivo, esa santificación te lleva a caminar en todos los niveles de tu vida. En el acto sexual, en cuando vas a evacuar, cuando vas a orinar, cuando vas a trabajar, cuando vas a dormir, cuando te vas a levantar. La presencia de Dios ya está en ti. El culto no está bueno porque lo que adoraron no estaban conectados. No, el problema no es lo que adoraron. Eres tú el que no está conectado. Pero no se trata de las voces. Se trata del espíritu. Si hay un espíritu de santificación ya en su vida, la atmósfera se crea con la alabanza. La alabanza no la produce una voz dulce, melodiosa. La adoración la produce un espíritu ya cambiado. Y crea atmósfera en el lugar. La atmósfera se crea porque hay armonía entre los que cantan. Hay intención del corazón y un acuerdo en lo que hacen. ¿Qué es la santificación? Punto número 1. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para el verbo santificación es kedash, que significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar, ser y mantenerse santo. Escuche. En la palabra hebrea, en el Antiguo Testamento, el verbo santificación es kedash, que significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar, ser y mantenerse santo. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios ya vino sobre mí, me hace ser santo, no solamente en un momento de mi vida. Porque creemos que la santificación va a venir cuando los líderes me impongan las manos, cuando alguien ore por mí, cuando venga el arcángel Miguel y traiga el aceite y de aquí yo salgo bajo la unción a fluir. Según este verbo, lo que me dice a mí es que yo debo mantenerme purificado, ser santo y mantenerme santo.
Por eso el apóstol a los hebreos dice que yo debo ser santo en todos nuestros aspectos de la vida. Es decir, en toda la manera de vivir, yo debo manifestar la santidad. Yo debo manifestar la santificación. Y la santificación no es lo mismo que la santidad. Ser creyente, cualquiera puede creer. Ahora, no todo el mundo que cree es santificado. Porque la santificación es algo que es progresivo. No lo produce la asistencia a la iglesia. No lo produce que yo lea la Biblia en un momento. No lo produce que desde mi tiempo agitado yo me presente un momento delante de Dios. Eso no lo produce. Lo que lo produce es mi relación constante con el Dios que produce la santificación. Si yo no tengo una relación constante con el Señor, yo no tendré la santificación. Yo me preguntaba, cuando yo fui libre del pecado, habiendo sido libertado de la vida en la que yo viví, algunos de ustedes han escuchado pues parte de mi testimonio. Y yo recuerdo que siempre me entraba en ayuno. Cuando empecé a conocer lo del ayuno, mi mamá me dice: hijo, para tú mantenerte en el Señor, tú tienes que ayunar siempre. Todavía mi mamá estaba una anciana y yo pastoreando, ella se encerró en un 3 días de ayuno. Y me enseñó eso al principio. Yo me encerraba en ayuno. Un día para otro. Primero era hasta las 3, después a las 4 de la tarde y fui aumentando los días. Luego una hermana de la iglesia tenía una habitación y yo iba a encerrarme 3 días ya, sin comer ni beber agua. Recuerdo una anciana que me dijo, la dueña de la casa: Julio, estás mal, te estoy viendo mal. Entrega el ayuno. Y yo rodaba en el suelo, esta hambre matándome. Yo le decía: yo no voy a entregar el ayuno. Si yo me voy a morir aquí, pues me muero aquí. Y en una le dije: si a mí no me mató el diablo en la droga, no creo que me va a matar el diablo aquí en este ayuno. Así que yo me mantuve en el ayuno 3 días. Se terminaron, me dieron una pequeña sopa. Voy yo por la calle y me pasó una tipa hermosa, mire, y mis ojos así se me fueron. Wow, y empecé a sentir excitación por la muchacha. Y yo dije: diablo, Señor, te reprenda. Uno no sale bien del ayuno y ya uno está mirando de que cuerpo y cosas. Diablo, fuera, Satanás, yo te eché fuera de mi cuerpo. Y nunca pude entender con quién yo batallaba. En mis ojos no estaba el diablo. En el cuerpo de la mujer no estaba el diablo. El problema estaba en que yo no era santificado. Nos enseñaban que las mujeres que se vestían bien elegante en la iglesia, pues tenían espíritu, allá le llaman espíritu de metresa. O como dice mi esposa, le llamaban una Dalila, porque Dalila hizo caer a Sansón. Y nadie entiende el tema de Dalila y Sansón. Todo el tiempo, pastor, el tema fue Dalila. Pero la que siempre se acostó con prostitutas fue Sansón, el ungido. Ah, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que lo tengo ahí en mis redes. Fíjese. Nunca pude entender esto. Mis maestros, mis pastores, en su doctrina de la santidad, nos enseñaban que la santificación estaba en mi vida. Cuando yo me convertí en mi cambio de ropa, pues yo me quité los aretes que tenía, me quité el corte de la cola larga que tenía, pues empecé a cambiar mis aspectos. Las mujeres tenían que andar con sus faldas largas, ya yo quería andar con una chaquetica, yo quería andar con zapatos, yo no podía vestir zapatos sin media, tampoco yo podía tener una barba, porque eso era pecado, todo pecado. Entonces, si me pasaba una mujer elegante por la calle, es pecado. No puede ir a la playa, es pecado. No te puede ir al cine, es pecado. Nunca me enseñaron que mi naturaleza pecaminosa es en ella donde habitaba el pecado. Entonces, por más que yo me encerraba en el ayuno, yo nunca pude dejar el tema de la masturbación. Era atado al sexo. Era tan atado a lo sexual que en la iglesia no podía haber una hermana, no había forma de tenerla. Las mujeres de hoy
pues tienen el vestuario, algunas más seductivo que el tiempo donde yo vengo. La ropa era más holgada, más despegada, pues no había forma de yo tener lujuria. Pero la lujuria no tiene que ver con lo que la mujer muestre. La lujuria está interna en el ser del ser humano. El hombre lujurioso, la mujer lujuriosa. Cuando ese espíritu está en la vida del ser humano, esa lujuria, no importa cómo te vistas, siempre encontrará un punto por donde vea lo sexual y no lo sano. Pues yo tenía que subir al baño de la iglesia, atado con la masturbación a masturbarme. Si veía una mujer orando de rodillas, tenía que codiciarla. Algo se manifestaba dentro de mí. Y yo decía, Dios, pero yo oro, ¿qué es lo que pasa? Y me meto en ayuno. Ya yo fui siervo, yo fui perdonado, hecho siervo de Dios. Lo que yo nunca pude tener fue santificación. Yo creía que era suficiente el hecho de yo ir a la iglesia, el hecho de yo haber creído en Cristo, el hecho de haber sido libertado de la homosexualidad, libertado de la drogadicción, libertado de las pandillas. Ya yo era el hombre libre. Pero estoy batallando con una realidad que está dentro de mí, que no es cambiada con yo venir a la iglesia, que no es cambiada por yo cambiar mi forma de vestir. Hay hombres y mujeres que visten tan elegante y no van a demostrar nada, pero están destruidos íntimamente en su ser. Están atados a la pornografía, están atados a la mentira, están atados al adulterio, están atados a la fornicación. Y usted le pregunta, ¿ama a Dios? Claro que lo amo. Entonces, ¿por qué no ha dejado esto? Porque no es el hecho de yo ser siervo. Yo debo demostrar la santificación. Y la santificación yo lo tengo hoy. Yo digo, hoy voy a honrar a Dios con mi vida. Mañana yo tengo la tentación y es posible que yo ceda a la tentación y peque. Pero yo vengo y me arrepiento y digo, voy a buscar a Dios porque esto no agrada a Dios. Ahora, cuando yo entiendo que lo que vengo a la iglesia pero sigo fornicando y no hay un cambio en mi vida, yo voy a entender en mi razonamiento que esto está bien. Pero cuando tengo la relación con Dios y su palabra, cada acto de pecado me llevará a entender de que yo estoy mal. Y cuando logro entender que estoy mal, entonces tengo que buscar una solución. Y la solución no está en yo confesarme, está en renunciar a la línea de pecado que por años yo estoy entendiendo que es verdad. Por eso dice Kedash, que significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar, ser y mantenerme santo. Es decir, yo debo reverenciar el Dios que se reveló, que es un Dios santo en mi vida. Recibir el Espíritu de Dios en mi vida, que es santo. Eso yo debo reverenciarlo. No es reverenciarlo aquí cuando yo vengo al servicio. Es que yo voy a reverenciar a Dios cuando yo estoy haciendo un trato con mi semejante en mi negocio, en la empresa, en la oficina. Voy a reverenciar al Dios santo que está dentro de mí. Cuando entendemos que yo debo reverenciar y manifestar lo santo, entonces en la iglesia yo siempre voy a tener problemas. En el libro de Números, capítulo 7, verso 1. Dice, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió, lo santificó junto con todos los utensilios. Y ungió y santificó también el altar y todos sus utensilios. ¿Qué es la santificación en el Antiguo Testamento? Ya lo dijimos. En el Nuevo Testamento la palabra griega para santificación es ahaimos y significa separación,
apartar una cosa para uso exclusivo. Cuando Moisés toma el altar, que Dios le dice, tú vas a levantarme un tabernáculo y un altar. Y vas a consagrar el altar y los utensilios. Todo aquello representaba en el Antiguo Testamento lo que es la gracia hoy. El altar no tiene ninguna función hoy. En algunas iglesias usted escucha decir, no todo el mundo puede subir al altar. Solamente los que están bautizados en mi tiempo. Los que están bautizados. El que no está bautizado no puede subir el altar a limpiar el altar ni nada por el estilo. No puede tocar nada. El altar de aquel tiempo y el de hoy no es el mismo. Hoy el altar es nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que Él hará un nuevo pacto con Israel, la casa de Judá. Y dice que escribirá sus leyes ya en su corazón, ya no en tabla, ya no en madera, ya no en piedra. Y dice que Él caminará y habitará entre ellos, es decir, estará dentro de nosotros por el Espíritu. Le decía yo a alguien, a un joven ayer, que me preguntaba ciertos temas del bautismo y de esto que estamos hablando. Y yo le dije, mira, la Escritura dice que cuando tú amas al Señor y te haces uno con Él, Jesús dijo, el que me ama será amado por mi Padre. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y habitaremos con Él. Y yo le dije, yo viví esta experiencia que San Juan está diciendo. Y él abrió los ojos, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Cuando yo comprendí las Escrituras, yo empecé a leer para que el Señor, le dije, Señor, yo te amo, pues entonces que se haga real esto. Y una noche me acuesto. Y tan pronto me tiré a la cama, mis ojos espirituales fueron abiertos. Y yo vi cuando un personaje entró por la puerta de la habitación, rápido, veloz, llegó a mi habitación y entró conmigo. Y abrí los ojos y dije, ¿quién es este? Y empecé a orar, Señor, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién fue que vino aquí? ¿Y quién fue que entró así dentro de mí? Pero como yo era inmaduro, no entendí esta cosa. Y le dije, y me dijo el Espíritu Santo, ¿tú viste que rompieron el candado? ¿Entran por la ventana? No. ¿Fue por la puerta que entraron? Sí. ¿Y quién es el que puede entrar por la puerta? El Señor de la casa. Y me fue llevando a comprensión. Yo vine a morar en ti. Yo soy el Señor de tu casa. La palabra que yo leí de San Juan se me fue revelando, haciendo en experiencia. Y le dije, el creyente no puede vivir una vida simplemente de asistencia a la iglesia. Las Escrituras son reales. Y no solamente la palabra de Dios es palabra de Dios porque está escrita. Es que aparte de que la palabra de Dios está escrita, Él viene y te habla. Él habla a tu espíritu. Él te da visiones. Él va marcando las pautas que futuramente tú vas a caminar. Pero nada de esto puede acontecer si tú no te haces uno con Él. Es imposible que el Dios del cielo empiece a revelársete si no existe la santificación. Porque no hay relación entre el espíritu y la carne. Un hombre carnal, una mujer carnal puede decir que ama al Señor, pero no tiene relación con el espíritu. Porque lo que le hace cambiar de su vida de pecado es el nacimiento, no en la carne, sino en su espíritu. Un nuevo nacimiento no se produce en el cuerpo, se produce en el espíritu. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, unge el templo, el tabernáculo, el altar y sus utensilios. Entonces, el fruto de tu libertad o mi libertad es la santificación en Cristo. La misma es progresiva. ¿Cómo así progresiva? Sí, es progresiva. Cuando yo creo en el Señor hoy, yo puedo estar cometiendo faltas y repeticiones de pecado. Porque todavía soy niño. No se me ha revelado el Dios de la santificación. No comprendo cómo caminar entre mi nueva vida cristiana y mi antigua vida. De ahí es donde usted ve gente que sí se convirtieron, pero siguen siendo mentirosos. Cogen prestado, no pagan. Viven en su vida de pecado continuamente hasta que empiezan a tener una relación más profunda
que simplemente venir a la iglesia. Cuando ese entendimiento se va revelando, entonces se hace progresivo. ¿Cuándo? Cuando ya yo entiendo que yo no debo ser mentiroso. ¡Pum! Cambié la mentira. Porque entendí que la Biblia dice que yo no debo ser. Ahí se hace progresivo. Hoy yo comprendí que la mentira es pecado. Cambio la mentira y progreso. Voy a otro nivel. Mañana entiendo que ya yo seguí teniendo relaciones sexuales con mi novia, que no es mi esposa. Yo debo cambiar esto. Toqué duro ahí, ¿verdad? A veces este tema se trata en las iglesias muy livianamente. Y se trata con los jóvenes como, tú sabes, con los jóvenes hay que saberlo cómo tratar, porque son los muchachos, son la flor de la juventud de la iglesia, son los futuros líderes. Pero en fornicación es imposible que sean futuros líderes. No. Usted venía a la iglesia y luego iba a ver pornografía y que le dice a las novias que está en Japón, enséñame algo, déjame ver un poquito de tu seno. Y ahí excitándote por línea. Pero el domingo tú vienes para tu culto, muy normal. Sí. Y hasta habla en lengua si es necesario. Es más, hasta la Santa Cena te la come. Y todo está bien. Todo está bien. Sí, porque con Jesús todo está bien. Esa es la filosofía de la generación de este tiempo. Con Jesús todo está bien. Hasta que le tocan el punto de que debe romper con el pecado. Nada está bien hasta que nos rompe con el pecado. Tú no puedes amar a Jesús y a la vez amar el pecado. No puedes. De ninguna manera. No puedes. Yo no puedo decir amar a Dios y vivir en tiniebla. Yo no puedo decir que la luz de Dios está en mí, pero cuando salgo de aquí abrazo la tiniebla. Me hago uno con la tiniebla. Entonces, los jóvenes pueden ser el futuro de la congregación y el futuro de una nación. Pero vamos a ver y a determinar cómo va a caminar este futuro. ¿De dónde están saliendo? Si los están formando en sus casas, firmemente en las escrituras, o los están tratando muy ligeramente, porque uno no puede violentar la libertad de sus hijos. Usted sabe que en este país se han ido introduciendo leyes donde quieren que ni siquiera nosotros los adultos, padres, le digamos a nuestros hijos cuál es la identidad que ellos deben tener. ¿Verdad que sí? Eso es según las leyes. Pero nosotros tenemos un fundamento bíblico que es la ley que rige la iglesia. La iglesia tiene una regla de fe y de conducta. Entonces nosotros como líderes, como pastores, como ministros, sí tenemos que tener la gallardía, la altura, la responsabilidad de poder levantar una juventud, una generación que tema a Dios, que ame a Dios, que lleguen a su matrimonio como deben ser. Yo me ocupo de enseñarle eso a mi hijo. Me ocupo de enseñárselo para que él esté claro. Se despiertan en los deseos del joven. Novia, sí, claro, mi hijo se enamora. Sus 13 años. Pero yo voy como padre y le digo, ¿cuál es tu ubicación? Dirigiéndolo, formándolo, ayudándolo para que no cometa el error. Entonces, si vamos a tener una generación de jóvenes, que es muy importante en una iglesia, es tan importante enseñar estas verdades. Porque todos nosotros venimos batallando en el pecado, batallando, creciendo con hogares y formaciones diferentes, ideologías diferentes, enseñanzas diferentes, bastante corriente hay. Venimos de nuestros países, ¿verdad? Países que muchos de nosotros de nuestros países todavía son vírgenes en cuanto a este nivel de leyes. Pero los que cruzamos a este país ya no quieren caminar conforme a la ideología de lo que se enseñaba en nuestros países. Ellos quieren caminar conforme a la ideología y la filosofía de este país, menos con la palabra. Entonces, cuando usted lo confronta, sea joven o sea adulto, con el mal, como discutieron Marvin y yo hace días, usted agarra una persona de 30 años, tiene 30 o 40 años, se convierte hace un año, pero toda su vida ha sido viviendo una vida independiente, sin corrección,
se hizo un adulto sin tener un papá y una mamá a quien rendirle cuenta. De repente llega a una iglesia, el Señor lo trae para salvarlo, para santificarlo, para llenarlo de vida. Y cuando usted le enseña este tipo de cosas, que usted no puede vivir la vida que usted vivía allá, que eso de que usted tenía una aquí y otra en otra ciudad, no. Entonces, si Dios no le abre el entendimiento a estas personas, encontrarán que creerán que los pastores creerán que son sus padres, porque que nunca se sometieron a leyes, nunca respetaron a nadie. Entonces encuentren una iglesia que dicen me imponen un estilo de vida. No, es que te imponen. No. Cuando la iglesia camina según los estándares del cielo, entonces tú tendrás que entender que los estándares de la tierra y los del cielo son diferentes. No solamente se hace santo un aspecto de nuestra vida. La falta de progresión en mi santificación implica que yo no he nacido de nuevo. Escuche esto. La falta de progresión en mi santificación implica que yo no he nacido de nuevo. Porque la santificación sirve para que sea afirmado en nuestros corazones. Si yo no progreso, si la santificación es progresiva, lo que me está diciendo es que yo en este año yo superé aspectos de mi vida pecaminosa que en el otro año yo la tenía. Entonces, este año que entra, yo no puedo ser en el 2025 el mismo creyente que yo fui en el 2024. Pero si desde el 22, 23 y 24 sigue siendo la misma persona, tú crees que hay que tratarte con mucha liviandad porque te ofendes. No se te puede decir que estás fornicando. No se te puede decir que eres un rebelde, que eres una malcriada, que no te sometes. No, porque yo me voy de la iglesia. A mí no me gusta como la pastora está predicando. No. Y hay gente que se molestan y dice, no solamente se van ellos, arrastran la familia. Porque le molesta. Entonces, si yo no manifiesto una progresividad en la santificación, implica que yo de verdad no he nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento trae consigo compromisos, identidad. Cuando usted nació, alguien le puso nombre y apellido. No se lo puso el médico, no se lo puso el Estado, se lo puso su autoridad. Entiéndase, su papá, su mamá, un abuelo, pero alguien que estaba por encima de usted le dio una identidad. Y en esa identidad usted no se quedó siendo un recién nacido. Usted nació, gateó, se cayó, se levantó y empezó a correr. Y luego se hizo un adolescente, preadolescente, un joven y un adulto. Usted progresó en su vida. No puede quedarte en cuanto a tu vida espiritual siendo el mismo tipo, enano, pequeño, cerrado de mente, adúltero, mentiroso, ladrón, fornicario. No puedo ser el mismo. Porque ¿dónde entonces estoy manifestando que de verdad yo sirvo a un Dios vivo? Yo sirvo a un Dios vivo cuando me conviene creerlo. Cuando tengo todos los palos encima, que oren por mí porque yo sirvo a un Dios vivo. Pero para dejar la fornicación, ¿tú no sirves a un Dios vivo? Entonces, no demuestro ser un nuevo nacido en estar presente todos los días en una iglesia. Yo tengo que manifestar una vida progresiva. Usted progresó, estudió. No todos los años usted sigue siendo el mismo. Hoy usted no pudo tener en este año el vehículo que usted quiso. Pero mañana dice, me voy a esforzar porque yo quiero que mi familia esté mejor. Se esfuerza en su trabajo. Da una milla extra para que su familia esté cómodo.
para usted tener un hogar presentable, digno donde vivir. Y si usted y yo somos capaces de asimilar estas verdades, que somos merecedores de estas cosas, ¿cómo yo no puedo sentarme a analizar que mi falta de progresión, de verdad estoy demostrando que yo no he nacido de nuevo? Porque si yo sigo siendo el mismo hombre que hace 2 años que me convertí, usted sigue siendo la misma persona que hace 1 año que usted se convirtió y no hace un esfuerzo intencionado. Óigame bien, un esfuerzo intencionado. No que mami me presione, no que papi me presione, no que los pastores me estén tirando indirecta. Yo no soy de los pastores que tiran indirecta. Yo voy punto, porque la palabra clara es la que sana. La que sana. Yo no dejé de ser ladrón porque me entretuvieron. Yo no dejé de acostarme con hombres porque me entretuvieron. Yo no dejé de ser un mentiroso porque me entretuvieron. A mí me confrontaron duro con una palabra, y esa palabra me hizo ser el hombre serio que soy hoy, marido de una mujer y buen padre. Pero ¿y ayer quién era? Era un lioso, era un mentiroso, era un engañador, era estafador, era infiel a mi mujer, hasta que conocí la santificación. Y entendí que por más que yo luchaba en el ayuno no me cambió hasta que no entendí la verdad. Porque el ayuno tiene fuerza y poder cuando hay una verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? Cuando usted lea Romanos 6, que usted va a ver que dice, óigame, ahora ya yo soy un siervo de Dios, yo tengo que tener el fruto de esto. Y yo empecé a renunciar voluntariamente a todo lo que me ataba en mi cuerpo. Tuve una experiencia con un espíritu. Y este espíritu, mi esposa, Dios se lo muestra una madrugada que estamos orando en el proceso de nuestra santificación y crecimiento. Ella cae al piso, 5 de la mañana. Me dan las 6 de la mañana y mi esposa todavía está en el suelo y yo estoy preocupado y adorando a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando con mi esposo en el suelo? Se levanta y de ahí se levanta preocupada y me dice, acabo de ver una visión. El Espíritu de Dios me llevó al mundo espiritual y yo vi una reunión de demonios. Y había una reunión de grandes espíritus de toda forma, horrible, decía mi esposa, llorando, temblando. Y uno le daba informe a otro espíritu mayor que ellos. Y le decían esto. Uno decía, yo soy mentira. Y vengo a traer el informe. Intenté seducirlo por medio de la mentira y él me ató y me reprendió. Y cada uno de estos espíritus daba un informe concerniente a mí. Y se presentó otro. Y el que se presentó, dice mi esposa, tenía forma de mujer y aspecto masculino a la vez. Pelo de mujer, voz de hombre y senos de mujer. Y dice este espíritu, yo sé cómo es el local. Y le dice al que lo está dirigiendo, al que convocó la reunión, mándame a mí, que yo sé cómo destruirlo. Y ahí es donde mi esposa sale de la visión. Y empezamos a orar, Padre, ¿qué es este espíritu? Señor, ¿qué es esto? Los dos temblando. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Y este demonio viene, y cuando empezamos a orar, que este espíritu se presentó en la habitación y dijo, vine a destruirte. Yo empiezo a reprenderlo. Y cuando le digo, te ato en el nombre de Jesús, él me responde y me dice, tú no puedes atarme. Tú no me puedes atar. ¿Cómo que no te puedo atar en el nombre del Señor? Tú no puedes atarme. Porque en ti hay áreas a las que yo gobierno. Y mi esposa me dice, amor, ¿qué es lo que pasa? Mire, en esta batalla espiritual no estábamos solos. Vino un ángel, cuando yo dije te ato, un ángel atravesó la pared. Así como ese espíritu entró el ángel. Y lo tomó, cuando dije te ato, lo tomó por el hombro para que no ejecutara el plan con el que llegó. Te ato, el ángel solo lo detuvo. Pero él decía, detenido, tú no me puedes atar. Y cuando estoy en ese dilema, Señor, ¿quién es? Señor, ¿qué es lo que pasa?
¿Cómo que yo no puedo atarlos si todo lo que vinieron fueron atados en tu nombre? ¿Y por qué este espíritu yo no puedo atarlo? ¿Quién es? Y oigo la voz del espíritu que me dice: lujuria es su nombre. Yo desde muy muchacho fui desarrollando las inclinaciones sexuales en todos los niveles. Cuando un niño, por eso es que usted debe cuidar siempre las emociones y las sanidades sexuales y emocionales de sus hijos. No le confíe su hijo a nadie. Que yo soy el pastor, que yo soy el reverendo, que yo soy el sacerdote tal. Vigile sus hijos. Cuide sus hijos. Y yo fui marcado desde niño. Desde niño. Yo fui abusado sexualmente. Y desde niño empecé a batallar con un desorden sexual y un desorden mental, emocional. En mi vida hubo un tiempo que yo no sentía placer por la mujer. Mi corazón y mi espíritu todo se estaba inclinando hacia el hombre. Al punto de que ya mi voz estaba cambiándome. Y las formas de comportarme se me estaban cambiando. Y yo caminé desde niño en todas estas cosas. Hasta que Dios me llama. Cuando el Señor me llama, empiezo a comprender las escrituras. Cuál es mi naturaleza real. Cómo Dios me creó. Pero no comprendí el tema de la santificación y cómo poderle quitar todas estas legalidades que yo le había dado a estos espíritus en mí. Cuando el espíritu me habla y me dice: lujuria es su nombre. Y yo dije: oh, ya sé quién eres. Lujuria es tu nombre. Y el Espíritu de Dios empezó a trabajar en Romanos capítulo 6. Yo empecé a decir: te quito todos los derechos que te di legal sobre mi cuerpo, sobre cada uno de los miembros de mi. Cuando yo empecé a mencionar los miembros de mi cuerpo, todos los miembros de mi cuerpo, oí la voz de este demonio que dijo: cállate. No declares esa palabra, no lo digas. Y mi esposa y el Espíritu me decía: sigue, quítale todo el derecho que le diste sobre tu cuerpo. Porque estos espíritus operan. Usted dirá: bueno, la psicología y los terapeutas sexuales enseñan que no es nada la masturbación. Pero el problema es que para una mujer o hombre masturbarse, tiene que tener la idea de un ser que no es un espíritu, sino una mujer o un hombre que te atraiga. Tiene que tener una imagen. Entonces no llega a una masturbación si no tienes la imagen de un hombre o de una mujer en tu mente. Y luego pronunciarlo con tu boca. Y luego ejecutar con tus manos. Entonces cada miembro de tu cuerpo están siendo influenciados por un espíritu. ¿De dónde sale que una mujer diga: yo no soy mujer? ¿De dónde sale que un hombre diga: yo no soy hombre? ¿De dónde sale que un joven diga: yo no sé de qué sexo soy? No soy de ninguno. Todo lo que el diablo le quiere asignar es porque se le torció su espíritu. Cuando la gente empieza a tener relación con el Espíritu de Dios, entonces se vuelve el hombre y la mujer que Dios diseñó. No hay confusión. Porque cuando yo empecé a santificarme, todo este desorden con el que yo venía empezó a encontrar orden. Orden. Dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero había caos. ¿Qué había? Hasta que el Espíritu de Dios se pronunció la palabra: sea la luz. Cuando la palabra de Dios entró en escena, todo el caos desaparece. El Espíritu de Dios puede moverse en una casa y la gente cae al piso, y la gente llora, y la gente brinca, y la gente corre. Eso no quiere dejar dicho que esta gente hayan nacido de nuevo, o que de verdad tienen una regeneración. Cuando la palabra de Dios entra en escena, entonces donde se produce cambios. No tendrá cambios si no acepta la verdad de Dios como autoridad absoluta para cambios. No dejé de ser lo que fui porque yo amé esto, fue porque la verdad se me reveló. Cuando la verdad se revela, no puede quedar en el mismo estado con el que viniste a esta tierra de pecado. ¿Cuánto bendicen al Señor?
Tesalonicenses primera capítulo 3 verso 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que mi corazón desordenado, inclinado a pasiones diversas, de la única manera que encuentra un orden es cuando la palabra de Dios se establece en mí. La palabra se establece, entonces dice, para que sean afirmados. No serán como el creyente, como las aguas del mar que van y vienen. Son creyentes firmes, sólidos, que no se dejan mover por emociones, que no se dejan arrastrar ni manipular. Cuando una mujer o un hombre tiene sus emociones desorganizadas, puede venir al Señor. Y si su pareja no son creyentes, se le manipula por el tema de las emociones. Una joven tenía relaciones sexuales con un muchacho. La joven decide entrar en orden el Señor. El muchacho conocía la ambivalencia emocional de esta muchacha. Y le dice: pero tú sabes que te quiero. De la única manera que me demuestras tu amor como yo te demuestro el mío es teniendo intimidad. Tú sabes que yo te amo y tú me amas a mí, demuéstramelo. Y ella: no, yo quiero servir al Señor, yo estoy mal con esto. ¿Sabe cómo terminó? Ella quitándose la ropa. Se quitó la ropa. Y cuando ya está en la cama, entonces el joven le dice: ponte la ropa. Te quiero enseñar algo. Si tú no te amas tú misma, nadie te va a amar. Si tú no te respetas, tampoco yo te respetaré. Si tú dices no a algo, mantenga su no. Entonces, el hombre como la mujer, si venimos a nuestro Dios con un estado emocional dañado, buscando refugio donde no debemos tener refugio, nuestro corazón estará ambivalente. El Señor nos trae, nos llama, pero cuando vuelvo y repito, yo estoy repitiendo una misma palabra siempre. Cuando tengo encuentro con la palabra, esta palabra se vuelve el referente de cambio. Porque dice Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones. Es decir, que el creyente puede ser creyente, pero su corazón no está afirmado. Hoy puede ser que crea que Cristo es todopoderoso, que es su Salvador, pero mañana está creyendo en otra cosa. Su corazón no es firme. Cualquiera juega con él o con ella hasta que la palabra empieza a trabajar. ¿Dónde usted encuentra o dónde encontramos nuestra identidad en Dios? En la palabra. La palabra es la base donde yo voy a construir mi casa. Y una vez que mi casa está bien firme, nada nos hará cambiar. Punto 2 dice: ¿por qué es importante la santificación? Cada persona que nace en este mundo ha heredado esa naturaleza de pecado. Para la santificación, repito, cada persona que nace en este mundo ha heredado esa naturaleza del pecado. Pero la santificación elimina esa naturaleza adámica y limpia el corazón. Ciertamente, una vez que yo tengo un encuentro con Dios, yo vengo con una naturaleza donde yo crecí siendo una cosa que no era. Una naturaleza de pecado, inclinado siempre al pecado, en cualquiera de sus manifestaciones del pecado. Porque en mí hay una naturaleza. No importa que yo haya nacido en un hogar cristiano. Mi hijo nació en un hogar cristiano, pero yo tengo que llevarlo cada día a arrepentimiento. Tengo que enseñarle que él va a lidiar con una naturaleza que lo va a hacer cosas que él no quiere. Mi hijo hace cosas que él no quiere y yo le enseño, para que el diablo no me lo confunda, que tú tienes una naturaleza pecaminosa. Le enseño para que aprenda la verdad y sepa lidiar con lo que está en su cuerpo. Porque hoy él puede estar contento, mañana puede estar afligido como adolescente. Entonces, hay que enseñarle a las personas que venimos con una naturaleza pecaminosa desde que nacimos. Pero la única manera que esta naturaleza mengua, desaparece, es cuando la naturaleza de Cristo se forma dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 9, verso
Perdón, Romanos 6, verso 19 y terminando. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a Dios. ¿En qué? La justicia. Los miembros de mi pecado estaban en la iniquidad, estaban obrando en la injusticia. Si usaba mi mano para robar, eran instrumentos de injusticia. Si me acostaba con una mujer que no era mía, estoy utilizando los miembros como instrumento de justicia. Si uso mi lengua para hablar de alguien, para criticar, para dañar, para destruir, estoy utilizando los miembros de mi cuerpo para inmundicia. Y de ellos se apropia el pecado. Y una vez que el pecado se apropia de ellos, se vuelven un instrumento de iniquidad. Recuérdese lo que Moisés se le dice: unge el altar y los utensilios. Esto representa el cuerpo, representa el templo del espíritu, y los utensilios, los miembros del cuerpo. Ahora se presentaron los utensilios, que son los miembros del cuerpo, y yo el altar. Agarro el altar, que es el corazón, y los utensilios, que son los miembros. Mi corazón no puede decir que soy santo, pero mi mano es maldita. Oh, sí. Mi corazón es santo, pero mi boca es boca del diablo. Aquí yo adoro a Dios, pero en mi casa maldigo a mi mujer. Aquí yo adoro a Dios, pero con tu lengua maldice a tu jefe. Maldice las leyes. Maldice a tus hijos. Maldice a tu esposo. Dice las palabras incorrectas, porque no es que no amas a Dios. Lo que sucede es que los miembros de tu cuerpo lo están gobernando otra gente que no es Dios. Amas a Dios, pero tomo los miembros de mi cuerpo y se los llevo al deleite. ¿Cuál es el deleite? El sexo, la lujuria, la lascivia. Yo amaba a Dios, iba a la iglesia, ayunaba, oraba para ser libre, pero como no conocía esta verdad, terminaba en la fornicación. En una ocasión estoy en un servicio, en un retiro, es invitado un profeta, y yo estoy contento, pero el profeta de repente está en el altar predicando y se detiene y dice: el Espíritu de Dios me está mostrando un joven. La mayoría éramos jóvenes. Este joven está atado por un espíritu de lujuria y está atado en la masturbación. Cuando yo escuché esa palabra, yo no sabía dónde me iba a meter. Estaba atrás, pero yo me escondí lo más que pude. Y cuando me oculté lo más que pude, yo le dije: Padre, ten misericordia de mí, no me avergüences en este lugar. Ayúdame. Cuando yo dije esta palabra, no terminé bien cuando el profeta dijo: no temas. El Espíritu de Dios escuchó y te dice que Él no te va a avergonzar. Lo está revelando para que sepas que Él te quiere libertar de allí. Yo dije: aquí hay muchos jóvenes, pero nadie de los jóvenes dijo lo que yo dije. Sabía que hablaba conmigo. Este es el Dios de la santificación. Yo no puedo decir y tener a Dios si los miembros de mi cuerpo se gobiernan. Te une con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo. Aquí tú no puedes brincar y llorar en su presencia y luego entregarte a la tiniebla. Cuando yo le declaraba al espíritu que salió en la visión, que llegó a la casa, esto fue lo que yo le declaraba. Empecé a mencionar los miembros de mi cuerpo, a decirle: yo te quito el derecho sobre esto, esto, esto y esto. Él terminó siendo atado. De ahí mi vida empezó a trascender en la santificación, en la santificación, en la santificación. Hoy estamos en otro nivel. Hoy estamos ministrando a las naciones. Hoy estamos enseñando. Si yo me quedo en el estado en el que yo estaba, yo no mostraba ningún nivel de progresividad. No me puede decir que tu relación de Dios está progresando cuando sigue siendo el mismo. Punto 3 y termino. ¿A dónde me conduce la santificación? A la pureza, limpieza de carne y espíritu, basados en el temor. Segunda de Corintios 7:1 dice:
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este punto para mí es muy importante. Déjame la escritura ahí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuáles promesas tenemos? La promesa que tenemos es la del verso arriba, la vida eterna. Puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. Dos niveles. La contaminación de carne y de espíritu. ¿Y de qué manera mi espíritu se puede contaminar? Cuando creemos que la contaminación es solamente carnal. ¿Ah? Si solamente carnal, ¿por qué las escrituras me trae este énfasis? Tengo que limpiar. Pero dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿la santidad se perfecciona? ¿Quién es el santo? ¿No es Dios el santo? ¿No es de Él que proviene la santidad? Entonces, ¿cómo es que yo dice perfeccionando la santidad? La santidad no se perfecciona. El tema está en que cuando yo empiezo a limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, yo me voy perfeccionando en la santidad mediante el temor. ¿Cómo? Porque hoy yo entiendo, por lo que se me está enseñando, cuando yo salga de aquí y venga la oferta, entonces mi temor me va a llevar a decir no, ya no más. Antes sí, pero mi amor, yo te dejé ahorita y estábamos bien. Sí, estábamos, hasta que la verdad se reveló. Entonces, si yo digo no ante una tentación, ese temor hace que la santidad se me eleve. No es ella, soy yo que voy a crecer en un nivel. Será mi vida la que se perfecciona en la santidad mediante el temor. En ausencia de temor hay presencia de inmundicia. En presencia de temor hay presencia de Dios. Cuando yo no temo, yo sigo siendo la misma persona. Sí, yo sé que Diosito me ama, pero Él conoce mis debilidades. Él conoce mis luchas. Diosito sabe que yo lo quiero. Yo llevo mi ofrenda, yo colaboro. Diosito, tú lo sabes. Diosito te dice que si tú no tienes la santificación, no puedes tener la vida eterna. Punto.